Muy bien, mientras tanto, con ustedes tenemos la clase de química, así que empezamos. Se fue el internet. Listo, regreso. Bien, chicos, porfa. Necesito que Ander active su micrófono, su pantalla, porfa. Al igual que Ariel, Allison, Carolina, Christopher, Isaac, Leonardo. Chicos, si no activan en este momento sus cámaras, automáticamente están fuera de la clase. Así que tienen 5 segundos para activar. Si no activan en este momento, significa que no están en la clase. Hecho. Ya, listo, Leonardo, no hay problema. Pero los demás, ellos sí tienen que activarlas. Isaac Satián, ¿cuál es el inconveniente que presenta? Eso, muy bien. Entonces activemos la cámara y que porfa se proyecte usted. Al igual que Alison Villagómez, porfa. Listo, Paula. Tranquila. A ver, vamos a empezar, chicos. No van a desactivar las cámaras en ningún momento, porfa. Ander, tranquilízate, pues estás moviendo un montón de cosas. Listo. Entonces, como les mencionaba, hoy vamos a tener una clase referente a química y el contenido es de lípidos. Entonces, en este momento voy a compartir pantalla para dar inicio a la clase. Porfa, me confirman si es que está proyectado para poder continuar.
parece que hay un poco de dificultad. Listo. Ahí tenemos proyectada la presentación. Entonces, lo que significa que empezamos. Fernanda Salazar, Carla Gordillo. Porfa, enfóquense. Listo. En este momento nosotros vamos a revisar la clase de lípidos, como les había mencionado la clase anterior, creo que nos habíamos quedado un poquito cortos. Al final de esta clase podemos retomar lo que dejamos pendiente. Entonces, porfa, avancemos. En el tema de los lípidos vamos nosotros a revisar ciertas características, ustedes saben, conocen y han de haber escuchado respecto a los lípidos. Y los lípidos es la grasa que comúnmente suelen mencionar. Entonces, veamos la importancia o características de estos compuestos. Son un grupo heterogéneo. Y se desconectó otra vez. Un momentito. Listo. Perdón, se desconectó el audio. A ver, como les mencionaba, es un grupo heterogéneo por su estructura y funciones, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que es un grupo heterogéneo. Significa que difícilmente se va a mezclar con otras sustancias. Es decir, la grasa, el aceite, jamás se va a mezclar con agua. Por ejemplo, si ponemos en un vaso el aceite y el agua, no se van a mezclar. El aceite va a ir a la parte superficial y el agua en la parte profunda, porque la densidad del agua es diferente a la del aceite y es por ello que no se van a mezclar. También se le conoce por esta característica de que no se mezcla, se le conoce como heterogéneo. Entonces también tenemos que la mayoría de estos lípidos son hidrófobas. ¿Qué quiere decir esto? Las hidrófobas significan, bueno, aquí separemos. Fobas significa de fobia, temor, como que repele ciertas sustancias. En este caso, hidro sabemos que significa agua. Entonces, repele el agua, ¿sí? Es decir, no se va a poder unir, no se va a poder mezclar, no va a poder hacer nada y más bien se va a escapar, huir de este tipo de sustancias que es el agua. También tenemos que son solubles en solventes orgánicos, ¿sí? Y tenemos algo sumamente importante que es la reserva energética. Es muy, muy importante esto de los lípidos. Ustedes han de haber escuchado, han de haber visto en documentales de animales, por ejemplo, que los osos, más que todo, hibernan, hacen este proceso de hibernación. Y para ello necesitan grasa, calorías, carbohidratos. Entonces, es importante conocer este detalle para que el cuerpo, en este caso el organismo, vaya acumulando grasa corporal y en el momento de la hibernación el oso pueda ir usando esa grasa, esa reserva energética para cumplir todas sus funciones. En este caso no va a ir a comer, pero tiene una fuente de energía que es la grasa corporal y el organismo automáticamente empieza a utilizar esa grasa como energía y pues le ayuda a mantenerse vivo por unos 3-4 meses, lo que dure el proceso de hibernación. Es por ello que también son muy importantes en los organismos, asimismo también para nosotros. Por ejemplo, el tener grasa corporal es muy importante ya que nos ayuda a mantener la temperatura de nuestro cuerpo. Cuando vamos a las caminatas
en los volcanes o en algunas alturas de Quito o de alguna parte de la sierra, se necesita esa temperatura específica y esto se lo debe gracias a los lípidos, a la grasa corporal. Es por ello que es importante. Las personas que piensan que... Y se me fue. Bien, un minuto, se fue el internet. Minuto, porfa. Listo, chicos, perdón. Se desconecta el teléfono del internet y es por ello que no les puedo continuar. Bien, ahora que ya regresó, puedo seguir. Si tenían alguna inquietud, en ese momento les reviso. Creo que enviaron un chat. No, listo. Bien. ¿Cómo? Porfa, ¿me podría repetir, Christopher? Dylan, porfa. Baje el volumen. Christopher, porfa, ¿podrías mejor escribirlo porque tengo interferencias al momento de escucharte? A ver, esperemos aquí un minutico. Hello. Miércoles, ¿por qué? Listo, chicos, perdón, se sigue desconectando el internet, así que avancemos mientras se pueda. Christopher, tú tenías alguna inquietud, cuéntame, ¿cuál era esa, porfa?
Correcto. Aquí en este contenido, en esta clase, con este tema, nosotros vamos a poder estudiar lípidos saponificables o insaponificables. Entonces, en este contenido, es decir, podríamos hacer, o de hecho se debe realizar una práctica de laboratorio, un proceso de saponificación. ¿A qué hace referencia esto? A realizar jabones, shampoos, detergentes, todos estos productos de limpieza o de aseo personal se puede realizar, porque como el jabón es a base de grasa, pues entonces es por ello que es indispensable el, el estudiar este tema de los lípidos. Así que sí, se puede hacer a partir de grasa, se puede hacer los jabones. ¿Tenían otra inquietud? Claro, a ver, hay que recordar que no vamos a realizar la práctica porque no tenemos todos los materiales. Por ejemplo, la glicerina, algunos tendrán, otros no, y varios productos adicionales para realizar el jabón. Así que solo nos mantendremos por ahora solo en la teoría. Bien, entonces, como les mencionaba, avanzamos a la siguiente. Y aquí tenemos que la función de reserva energética, esa es una de las funciones principales de los lípidos. La reserva energética, ¿sí? Es decir, que son importantes para cuando el cuerpo ya no tenga energía, es decir, cuando ya no tenga los azúcares que se necesita, puede empezar a usar los lípidos, en este caso, la grasa corporal o presente en diferentes órganos. También tenemos que es una de las funciones estructurales, que estas nos ayudan a formar el tejido adiposo en nuestro cuerpo, que son sumamente importantes, y también nos ayuda a formar las membranas celulares. ¿Con qué objetivo? Primero, para dar formas; segundo, para separar las células de otras células, y a su vez también para volverlas de alguna manera casi impermeables, ¿sí? Pero sin embargo sí pasan sustancias al interior de la célula, pero nos ayudan a formar las paredes celulares, las membranas. Sí, eso en cuanto a la función estructural y la función reguladora hormonal. En este caso, pues las vitaminas liposolubles y las hormonas de esteroides regulan el metabolismo. Sí, es decir, que gracias a los lípidos nosotros tenemos una estabilidad en nuestro organismo, y pues esto se debe a que van regulando el ingreso, la liberación también de las hormonas. No es recomendable, como no es recomendable ingerir tantos esteroides. Sin embargo, hay muchísimas personas que lo mal usan, y es por ello que tienden a sufrir consecuencias a largo o corto plazo. Entonces, como aquí al momento de ingerir los esteroides a grandes cantidades, pues el cuerpo va perdiendo estabilidad, y por ende los lípidos ya no pueden regular el metabolismo, ¿sí? Entonces es indispensable que tener una alimentación equilibrada, y si se va a ingerir estos esteroides, tener en cuenta la frecuencia que se vaya a realizar para que no exista ninguna complicación. Luego tenemos lo siguiente. También tenemos que es una de las funciones transportadora, que hace referencia a esto, que transporta, o es el transporte de quién, de los lípidos, desde el intestino hasta su lugar de destino. Es decir, realiza este detalle de vías, de canales, para que pueda llegar de las sustancias al intestino, y del intestino pueda realizar también otros productos como es el ácido biliares, que nos ayuda a la desintegración también de alimentos, y a su vez también nos ayuda a la desintegración
y también a la absorción de los nutrientes. Es por ello que se relaciona con el intestino, porque en el intestino delgado ya les había hecho referencia que se realiza este tema de la absorción y esta se da en el intestino delgado a través de la red miliabilis, es por donde se absorben todos estos nutrientes. También tenemos la función térmica. En esta función térmica, ¿qué es lo que hace? Como les había mencionado antes, nos ayuda a mantener o regular la temperatura corporal, ¿sí? Es decir, que nos ayuda a mantener una temperatura para que el calor interno no se pierda, ¿sí? Es por ello que también son importantes. Y aquí encontramos la clasificación. En la clasificación encontramos a los ácidos grasos, a los lípidos saponificables. Aquí es lo que hacía referencia Christopher, de que con la grasa se puede realizar jabones. Y en efecto, se puede realizar gracias a en este contenido, en esta clasificación de los ácidos grasos, también en los lípidos saponificables. Es ahí que todos los jabones están a base de lípidos, obviamente, y hacen procesos de saponificación. Y también tenemos lípidos insaponificables, ¿sí? Entonces ya vamos a ver qué hace referencia a esto. En cuanto a los ácidos grasos, esto es importante, que el exceso de ácidos grasos en el organismo es muy complejo, ya que nos a tiende a interferir en la circulación de la sangre de la forma correcta, es decir, que existen ciertos tapones en las venas, se van formando unas barreras para que el flujo de sangre sea interrumpido y existen estos problemas cardiovasculares. En este caso también tenemos que las moléculas formadas por una larga cadena de carbono e hidrógeno. Aquí podemos observar que los ácidos grasos están estructurados de esta forma. Miremos, una cadena de carbonos y también con hidrógenos. Y a su vez, aquí tenemos un grupo funcional, ¿sí? Un grupo, ¿qué grupo vemos aquí, chicos? Esto es lo que estudiamos la clase anterior. ¿Qué grupo vemos aquí? En este primer ejemplo. Déjenme ver aquí. Ya les señalo. En esta zona de aquí. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué grupo funcional? Con todo, el carbono, el oxígeno con el doble enlace y el grupo hidroxilo. Sí, todo eso. Porque solo la parte de acá es del hidroxilo. Pero todo esto de aquí, lo que les estoy señalando en este momento. ¿Cuál es? ¿Qué grupo funcional es? Toda esta estructura. O a su vez esta estructura. O también visto acá. ¿Cuáles son? ¿Qué grupo funcional es? Ander, cuéntame. ¿Qué grupo funcional es? No. Y Carla, el grupo hidroxilo no existe, pero entiendo que esta estructura de aquí es la que estás haciendo referencia, el grupo hidroxilo. Sí, ese es el grupo hidroxilo, pero el conjunto del grupo hidroxilo, el carbono y el oxígeno con doble enlace es lo que revisamos ayer. ¿Qué revisamos ayer? O antes de ayer. En- Correcto, Fer, sí. Ahí sí acertamos, los ácidos carboxílicos. Recuerden que los ácidos carboxílicos tenía como su grupo funcional esta estructura, COOH.
o a su vez también teníamos representado de esta manera. Si se dan cuenta, aquí en este ejemplo tenemos representado de las dos formas, así que hay que estar pendientes, no se vayan a olvidar. Correcto, no hay problema, entonces avancemos. También tenemos que el ácido graso saturado, es decir, son las grasas sólidas a temperatura ambiente. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro abdomen, tenemos grasa saturada o grasa que no se va a desleír, por decirlo así, cuando se ha expuesto al medio. Es decir, nosotros, las personas que se hacen una lipo, se retiran esa grasa y esa grasa realmente está en una grasa saturada, es decir, en grasas sólidas. Y al momento de retirarlo, pues esa grasa puede permanecer así por un tiempo, antes de descomponerse, obviamente. Pero a eso hace referencia. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos la grasa sólida, la grasa saturada. Las personas obesas tienen la grasa saturada, ¿sí? La grasa sólida. Es por ello que se les ve las lonjitas, es por ello que se le ve las estrías, es justamente porque la grasa se está acumulando en el abdomen, en los brazos, en los glúteos. De hecho, en los glúteos es donde se acumula bastante grasa y suerte ahí a quienes se les direcciona a esa zona, o si no, comúnmente se les acumula en la parte del abdomen, en las piernas, pero comúnmente, con más frecuencia, es en el abdomen. Son muy pocas las personas que su grasa corporal tiene una mayor proporción en los glúteos. También tenemos que un ácido insaturado y chicos, regálame un segundo, voy a tomar asistencia en este momento. Así que listo, ya está. Y entonces en cuanto a los ácidos grasos insaturados, aquí tenemos a los aceites líquidos a temperatura ambiente, es decir, por ejemplo, nosotros tenemos aceites que están lubricando nuestras articulaciones, están lubricando los músculos para los movimientos, estos están en forma líquida, entonces esto se les conoce como ácidos grasos insaturados. Es decir, si es que se los expone al ambiente, se los saca de nuestro cuerpo, pues estará en forma líquida, no estará en forma sólida. Aquí ustedes han de haber observado la película o han de haber leído el libro de El perfume. Es justamente cómo se extrae la esencia, el olor de las personas, en este caso del libro o la película. Hacen un proceso de extracción de la esencia para poder realizar el perfume. Es algo muy frecuente realizar este tipo de procesos saponificables para obtener productos con olor. Entonces, el autor utilizó este tipo de procesos para poder obtener la esencia de la chica. Bien, avancemos algo más. Esperen, tenemos 6 minutitos. Aquí nosotros, y por ejemplo, ahora que está en esta imagen, aquí podemos observar algo muy importante que es en los animales, es que, miremos aquí, esta grasa, han de haber observado que las gallinas sí, las gallinas comúnmente en la parte de la cola, en donde tienen esta colita chiquita, arribita está una zona donde se retira siempre eso porque no se come. Las personas o ustedes que cocinan han de ver retirado de la cola, se retira el ano y se retira una estructura sobre la cola. Esa estructura es medio amarillento. Esa parte de ahí, ¿qué función cumple? Tiene grasa esa parte. ¿Y por qué tiene ahí y para qué sirve? Sirve para impermeabilizar las plumas. Si se han dado cuenta cuando las gallinas o las aves están acicalando,
buscan la parte trasera de ellas y muerden un poco, aplastan para que salga este líquido y después empiezan como de alguna manera a morder todas las plumas y en ese proceso están volviéndoles impermeables, es decir, que cuando caiga el agua pasa esta reacción, que el agua se va a mantener como aislada de la pluma. A eso hace referencia que decían hidrófobas, que no se va a mezclar. Entonces aquí simplemente va a caer, va a resbalar y listo, pero no va a hacer nada más. Es por ello que las aves tienen esta característica y propiedad y pueden estar bajo la lluvia que no se van a mojar. Ahora, si es que la intención es mojarse, han de haber observado que se encrespan y de ahí se meten. Ahí sí ya lo pueden realizar este movimiento, este detalle de alguna manera un baño, si es que lo quieren ver de esa forma. También tenemos a los fosfolípidos, que estos son muy importantes en la membrana celular. Cuando se replica el ADN, aquí hacen referencia al tema de biología, que estos fosfolípidos son indispensables en este proceso. Y los glucolípidos son parte de la membrana celular que actúa en el reconocimiento, es decir, en el reconocimiento de, del ADN también, ¿sí? Entonces, por ello que son importantísimos para poder replicar, para poder estructurar mejor las células y pues eso es importante. Aquí podemos nosotros ver. Aquí está la membrana y los lípidos son estos de aquí. Estas estructuras de aquí son los lípidos, la membrana de los lípidos y nos ayudan a poder decir, ok, este pasa, este no pasa. Es una membrana que puede ser permeable muchas veces o a veces suelen ser impermeable, ¿sí? En cuanto a los lípidos insaponificables, hacemos referencia que poseen ácidos grasos y tienen funciones reguladoras. Aquí ya se estaba hablando de que hacen referencia a los esteroides que regulan estas hormonas y las vitaminas. Los terpenos que los encontramos en el tomate, por ejemplo, y se acabó, no, todavía no. No se conecta. Listo, chicos, se volvió a desconectar. A ver, en cuanto a los terpenos que les hacía referencia, estos se encuentran en el tomate, por ejemplo, el que nosotros hacemos ensalada, existen terpenos y que es un aceite natural, ¿sí? Es por ello que es indispensable también consumir este tipo de productos para poder tener una regulación en cuanto a los lípidos de nuestro cuerpo. Y en la parte de las prostaglandinas, ¿qué es lo que pasa? Estas son hormonas que actúan en la coagulación y el proceso inflamatorio. Ustedes han de haber observado cuando se lastiman, pues queda de alguna manera con sangre medio denso, medio viscoso, y lo que esto facilita a que ya no siga existiendo más hemorragia. Y esto también se debe a la presencia de los lípidos que nos ayudan a cerrar heridas. Es por ello que es importante el tema de coagulación y obviamente nuestra sangre está con los lípidos. Si ustedes han de haber observado una imagen, en este momento no la tengo, pero una imagen con la que se saca sangre en un tubito de ensayo y si lo dejamos ahí por un día, al día siguiente se va a ir separando los glóbulos rojos,
los, ¿cómo se llaman estas cosas? Los lípidos se van a ir a la parte de abajo y nos queda separado en cuatro secciones, de hecho, pero no recuerdo en este momento cómo se llaman estas estructuras en la que se separan, pero ahí se nota claramente los lípidos presentes en la sangre. Así que eso sería todo, chicos, por el tema de lípidos. Recuerden pasar esto al cuaderno de materia y ya se les irá solicitando en el transcurso de la semana que corresponda.